Bueno, bendiciones en esta mañana. Nuevamente estamos aquí en un tiempo de un té con mucha fe y hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que he titulado Sin piel de oveja, basado en Génesis 3:21, donde la palabra nos dice que Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. Después de Adán y Eva haber pecado, que se dan cuenta que están desnudos, lo compartimos en el devocional anterior. El Señor viene más adelante en el verso 21 y los cubre con pieles, les hace túnicas de pieles para sacarlos del huerto. Y aquí encontramos una referencia y quiero hablar de un tema que me ha parecido bien interesante. Aunque la Biblia no habla específicamente de que fue una oveja, lo vemos a través de toda la Biblia cómo la oveja se convirtió en el objetivo principal por el cual el pueblo de Israel podía acceder a ser perdonado de los pecados. ¿Por qué digo que el objetivo principal? Porque era llevar el animal más gordito, más bonito al sacrificio en inocencia. El animal iba en inocencia y era puesto allí para perdonar los pecados del pueblo por un año, para redimir al pueblo por un año. Y viendo esto podemos ver que Jesucristo también es puesto en escena como un cordero, como el cordero inmolado, como la ovejita inocente que fue puesta para sacrificio de nosotros, para perdón de nuestros pecados. Así de que para mí es una alegoría lo que yo pude recibir del Espíritu cuando leía este pasaje, es que Dios no nos quiere ver con piel de oveja porque Él nos llamó sus hijos y porque hay una alegoría entre este pasaje que no menciona que es una oveja, pero con la vida de Jesús en el Nuevo Testamento, en el libro de Juan capítulo 1, verso 1 al 2, el verso capítulo 1, verso 12, perdón, dice que el Señor a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no hemos nacido de carne y de voluntad de hombre, sino de la voluntad del Espíritu de Dios. Así de que ya no somos ovejas. Las ovejas son simbología de un sacrificio que ya fue hecho, un sacrificio que fue hecho una vez y para siempre, un sacrificio que no necesita más sacrificios porque el sacrificio de Jesucristo basta para cubrir el pecado de la humanidad. Y vemos también en la Biblia la referencia a las ovejas y la importancia de ellas dentro del papel ceremonial para el perdón de los pecados en el libro de Éxodo capítulo 29 verso 39, donde dice que se ofrecía un cordero de mañana y de tarde, al atardecer por la mañana y al atardecer, y también nos habla específicamente en Números y en otros pasajes de que las ovejitas tenían parte importante de ese sacrificio. Para mí ellas eran la parte importante de ese sacrificio y lo vemos con la vida de Jesucristo. Jesucristo fue el sacrificio que se inmoló por nosotros. Dice Hebreos 9:22 que el pecado solo se limpia con sangre, con la sangre de un inocente. Ese inocente apareció en escena para que nosotros fuésemos libres del pecado, para que nosotros fuéramos limpiados de esa maldad. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él entra en escena para limpiar con su sangre el pecado de nosotros. Él entra en escena para que nosotros ya no estemos más vestidos como ovejas, porque al hombre pecar y al haber sido vestido con pieles de animal, tomó esa identidad. En el huerto el hombre fue cubierto con piel de oveja y el hombre toma la identidad de oveja. La identidad de oveja es que la oveja siempre necesita de ayuda, siempre necesita de cuidado, tiene una corta visión, es resabiada, en pocas palabras, es terca, es testaruda, es un animalito que después de que lo cuidan golpea por la espalda. Es una ovejita que la ovejita tiene una condición de ser, así como es muy dependiente, también es muy traicionera. Y nosotros ya no somos llamados ovejas, las ovejas perdidas, dice el Señor, las ovejas perdidas de Israel.
las ovejas perdidas de Israel. Amén. Nosotros ya no somos ovejas. Y en el libro de Mateo 25:32, el Señor dice que Él separará las ovejas de las cabras. Pero en Juan 1:12 dice que a todos los que le recibieron, ¿a quién? A Jesucristo, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted y yo somos hijos de Dios. Ya en el huerto nos cubrieron de pieles, pero Jesucristo vino a cambiarnos esa identidad. Jesucristo vino a llamarnos hijos, a hacer que el Padre pudiese llamarnos hijos. ¿A través de qué? De la sangre de Él, que fue derramada, del Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Ya nosotros no podemos comportarnos como ovejas, ya nosotros no podemos estar teniendo el comportamiento de una oveja, no podemos traicionar lo que Dios nos ha entregado, no podemos fallar a lo que hemos recibido, no podemos faltar a su poder. ¿Por qué? Porque ya no somos ovejas. Las ovejas traicionan a su pastor, las ovejas huyen de su pastor, las ovejas ponen al pastor en aprietos, pero nosotros somos hijos de Dios, hijos por medio de la sangre de Jesucristo. Ya no podemos tener piel de oveja, ya no nos podemos estar cubriendo con piel de oveja y comportándonos como ovejas. No, tenemos que comportarnos como hijos, tenemos que ser hijos. Escuché a alguien decir y me llamó mucho la atención, de hecho estoy haciéndome un estudio mucho más profundo sobre eso, que las ovejas hieren al pastor y la herida de la oveja que la oveja le causa al pastor dura años en sanar. ¿Por qué? Porque la garra de la oveja daña la piel de su pastor. Así de que nosotros ya no somos ovejas, no tenemos por qué dañar, arañar y destruir la oveja de nuestro buen pastor Jesucristo, de aquel que compró nuestra vida con precio de sangre, de aquel que nos llama hijos, de aquel que nos hizo aceptos allá en la eternidad, de aquel por el cual nosotros podemos decir, Abba Padre, dice la palabra, papito, Padre, papito, podemos clamarle a Él, no como el Dios del Antiguo Testamento al que el pueblo intentaba acceder y no podía acceder porque no podían entrar en esa profundidad, en esa revelación con su Padre. Nosotros tenemos esa posibilidad de ser llamados hijos de Dios. Cuando el hombre peca, se desprende el cielo del hombre. Así de que para el hombre poder volver a tener el cielo y tener la esencia del cielo, se necesita un cordero. Y ese cordero inmolado se llama Jesucristo. Se necesitaba de esa ovejita que se llama Jesucristo, y esa ovejita, Jesús, entra en escena para salvarnos, para librarnos, para llamarnos hijos, para hacernos real sacerdocio, para hacernos nación santa y para darnos todo aquello que hasta el día de hoy usted y yo podemos recibir como un beneficio que nunca caduca, que ni en la eternidad va a caducar. Y yo quiero compartirle algunos versos donde la palabra nos enseña que somos hijos. Y si estamos vestidos de piel de oveja, debemos de quitarnos esa piel de oveja y ir como hijos delante de Él, porque somos sus hijos. Efesios 5:1 dice que imitemos a Dios como hijos muy amados, como hijos, no como ovejas. También Romanos 8:16 dice que el Espíritu mismo nos asegura en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:19 también dice, la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. No de las ovejas de Dios, dice de los hijos de Dios. La tierra guarda la revelación de los hijos de Dios. Aquellos que se comportan como hijos son aquellos que la tierra reconoce. Aquellos que se comportan como ovejas no puede la tierra reconocerlos. Por eso la tierra les produce cardos y espinos, pero aquellos que son hijos, la tierra los reconoce. ¿Por qué? Porque aguarda por esa revelación de que usted y yo somos hijos de Dios. Y Primera de Juan 1:3 dice que fijémonos, pongámosle atención, quiere decir ahí, qué gran amor nos ha dado el Padre de que nos llame, ¿qué? Hijos
de Dios. ¿Por medio de quién? Del cordero inmolado, del cordero que fue puesto en escena en el sacrificio, que llevó los pecados, que llevó la maldad, que llevó lo más bajo del ser humano, lo llevó en sus hombros, lo llevó en su corona de espinas, lo llevó en su barba cuando le fue arrancada, lo llevó en su costado cuando fue lacerado, lo llevó en sus manos cuando fueron clavadas, en sus pies, en su espalda cuando fue azotado. Allí, cuando el escarnio, el vituperio fue puesto sobre Jesús, las enfermedades, las necesidades, el dolor, la angustia, el menosprecio, todo aquello que el Señor llevó en la cruz fue ¿por qué? Por nosotros, por hacernos hijos, para que no siguiéramos comportándonos como ovejas. Así de que mi deseo es que en esta mañana este mensaje le imparta a su vida que usted no puede ser más una oveja, que usted ahora por la sangre de Cristo debe comportarse como hijo, y los hijos son los que heredan, las ovejas no heredan, los hijos heredan, las ovejas no heredan. Que Dios les bendiga. Recuerda, esto es un té con mucha fe, quiero verlo bendecido. Comparta este mensaje, que sea edificación para su vida, para que ya no sufra más como una oveja, sino que viva sentado como un hijo. El hijo se sienta a la mesa, el hijo come con el Padre, el hijo disfruta de lo que hay del Padre, el hijo abre la nevera del Padre con libertad, el hijo pide con libertad porque es hijo. Así de que vamos hacia adelante comportándonos como esos hijos de Dios, que reconocemos cuán gran amor ha tenido el Padre para con nosotros, que intentamos o tratamos todos los días de ser esa revelación que la tierra está guardando por ver, por escuchar, por leer diariamente. A los hijos es a los que la tierra les produce bendiciones, a las ovejas higos y cardos. Dios te bendiga. Bendición.